Hola, hola, buenas noches amigos, bendiciones, que Dios los bendiga abundantemente este día. Gracias al Señor por un día excelente y con lluvia, y lluvia de bendición, ojalá, a pesar de que aquí en Guayaquil el agüita se siente así como que está bastante, ¿no? Pero para los que confiamos en Dios siempre decimos que todo obra para bien. Y este es un llamado también para nuestras autoridades, ¿no? Hay cosas que hay que trabajar y mejorar y lejos de ponerse en la pelea y en el fatalismo, hay que reconocer que hay problemas y que hay que presentar soluciones, ¿no? Pero todo esto a veces no es en nuestra capacidad natural, sino en el Espíritu de Dios. Todo parte de ahí. Y este es parte del tema que hoy a tratar. La descripción dice primero Dios. ¿Qué es primero Dios? Lo vamos a ver después de esta oración de bienvenida de parte de nosotros al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe en el conocimiento y en la revelación de su palabra, ¿no? Entonces vamos orando y dándole gracias a Dios por este tiempo, poniendo todo delante de Dios primero. Todo lo que es bueno se consagra primero delante de Dios. Las cosas naturales van como añadidura. Tenemos que siempre estar anclados de la mano de Dios y todo lo que vayamos haciendo, sea desde los distintos puestos donde estemos, tienen que ser consagrados al Dios de poder. Entonces vamos con la oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amado Señor de la gloria, te damos gracias, Señor, porque es tu luz la que resplandece sobre todos nosotros. Cuando anochece, cuando amanece, cuando el sol toca nuestras casas, cuando respiramos el aliento de vida al amanecer, cuando nos levantamos, cuando besamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas, esposos, siempre hay bendición, Señor. La bendición siempre está en aquel que la tiene en su corazón para compartir y para recibirla también, Señor. Te doy gracias en este día por tu hermosa presencia, porque es tu conocimiento el que nos ilustra en el espíritu y en la mente y nos habla a través del corazón, Señor. Gracias por este día, gracias, Señor, porque nos direcciones en tu palabra, porque no sean mis labios expresando la palabra natural como hombre que soy, sino sea tu espíritu que nos direccione hacia las verdades que tú las haces manifiestas a través de la palabra tuya, Señor, a través del manual por excelencia, la Biblia, Señor. Gracias en este día y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, en este momento, ahora. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias. Bueno, damos gracias al Señor siempre en todo momento, porque es bueno reconocer que hay un Dios que así como es en los cielos, es en la tierra para los que creemos de corazón, ¿no? Siempre bendecimos la palabra de Dios desde sus distintos puntos donde es transmitida, desde cualquier alma, cualquier corazón dispuesto a enseñar a través de la palabra de Dios el camino correcto para los que de pronto no lo sienten, no lo han vivido, no lo han experimentado o lo han desconocido por distintas circunstancias. Entonces la palabra se vuelve vida para aquel que la recibe y la practica. Entonces esa es la misión de nosotros, los hijos de Dios, de extender el evangelio del Señor hacia todos y cada uno de nuestros hermanos, hacia cada uno de los que lo necesitan, hacia cada uno que lo desconocen, hacia cada uno de los que lo ignoran de pronto por distintas circunstancias. Entonces todos estos programas que se hacen, estos en vivo que se hacen para exaltar la presencia de Dios, el nombre de Dios en las casas de todos aquellos que de pronto lo conocen de alguna forma, pero lo pueden comenzar a conocer mejor a través de estos en vivos, de estos videos que se graban, ¿no? Entonces le damos gracias al Señor por su presencia y gracias por este tema que dice en su palabra, primero Dios. Primero Dios. ¿Saben? Cuando menciono este tema, déjenme decirle que a veces Dios está en nuestra mente, pero vive muy lejos de nuestros corazones. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces las preocupaciones, las necesidades, los afanes
Las cosas naturales que vivimos forman parte de la prioridad, por lo que vemos. Pero no vemos de pronto las cosas del Espíritu, las cosas que Dios prepara para nosotros todos los días. Y olvidamos su favor, olvidamos lo que Él hace, su gracia. Y solamente nos limitamos a nuestra naturaleza terrena. Y cuando limitamos nuestra vida a nuestra naturaleza carnal, tendemos a equivocarnos, a volvernos inicuos, como en algún momento lo expreso. Y eso hace que muchas veces dejemos de lado nuestra relación con Dios, que lo dejemos de último, que lo dejemos, como quien dice, en nuestra caja de domingo. Solo cuando vamos a la iglesia, solo cuando vamos a determinadas celebraciones como bautizos, confirmaciones y todo ese cúmulo de celebraciones que son rituales, que son para rememorar que somos hijos de Dios, pero que muchas veces lo tomamos como tal, como rituales, pero no lo seguimos conforme a nuestro corazón en relación a Dios, simplemente por una tradición o parte de la cultura. Y eso es lo que no quiere precisamente nuestro Señor. Nuestro Señor dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca gente que solo se rija por tradiciones o por culturas o por cuestiones producto de la colectividad o del mundo, ¿no? Entonces, Dios siempre quiere que nos acerquemos confiadamente al estrado de su trono. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero consagrando todo a Dios. Usted que de pronto es un trabajador responsable, es un profesional, es un padre, es una ama de casa, o de pronto es un estudiante, usted está en camino, está en un proceso en el que cada cosa que haga, usted necesita ponerlo delante de Dios. Por eso esta palabra, primero Dios. Cuando ponemos todo en orden, estamos hablando de ponerlo primero delante de Dios. Dios es el que obra, no es usted, no soy yo, no es el vecino, no es el amigo, no es el jefe, no es el presidente, no son los gobernantes de turno, es Dios. Acuérdense lo que dice su palabra. Dios quita gobernantes, saca gobernantes, pone reyes, quita reyes. Él lo permite porque Él es Dios. Cuando estamos sintonizados con Dios, Dios obra en nosotros. Pero cuando no, sucede totalmente lo contrario. Vivimos bajo nuestras fuerzas, bajo nuestras percepciones, bajo nuestra naturaleza. Y créanme, por lo general siempre fallamos. Cada uno de ustedes, como yo, lo he experimentado en algún momento. Dejamos el amor de Dios por el amor al mundo y a los placeres que hay en el mundo. Pero esos placeres son efímeros y nos llevan muchas veces a destrucción. Y el Padre nos ha enviado con un propósito a este mundo. Un propósito que está basado en el amor. Y el amor no solamente por las cosas que hace, por lo que trabaja, sino por su familia, incluso por su prójimo. Si no empezamos siendo buenos, primero para con Dios y después para con nuestro prójimo, difícilmente vamos a tener una sociedad equitativa, una sociedad responsable, un pueblo unido. Por eso esta palabra habla como primer punto acerca de la consagración. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Porque dice su palabra, ningún siervo es mayor que su amo. Por lo tanto, nadie que es enviado es mayor que el que lo envía. ¿Sí? Entonces quiere decir que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de nuestro Dios eterno. Y Él nos ha enviado con propósitos y planes distintos. Y eso se refleja aquí en esta palabra, en este voto que hizo Jacob. Pongan atención a lo que dice en la palabra en Génesis 28 del 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir,
Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. ¿Qué hizo Jacob? Hizo un voto. Y no son los votos religiosos que vemos que tienes que practicar a veces un celibato mal estructurado o una creencia equívoca. Esa es una ofrenda del corazón, así como lo hizo él. Si pasare esto, Señor, yo sé que tú estás conmigo y que tú me bendecirás. Y de lo que yo tenga lo consagro por a ti. ¿A través de qué? Las primicias, el diezmo, a través de las ofrendas voluntarias. Y muchos a veces dejamos esta relación con nuestro Padre, como quien dice, una relación de lejos, una relación de solo domingos por la mañana, o cuando me acuerdo, cuando me invitan al bautizo, a la confirmación, etcétera, etcétera. Vivimos bajo normas, muchas veces que ya se van poniendo caducas, ¿no? No es una verdadera relación con Dios, es todos los días. La oración, la lectura, la meditación y la reflexión acerca de lo que Dios nos quiere revelar, pero está en la palabra de Dios. No la tengo yo, no la tiene el pastor, no la tiene el ministro, no la tiene el siervo, no la tiene nadie. Ni su padre ni su madre la tiene, solo la tiene la palabra de Dios. Por eso siempre les digo, vayan y lean la palabra de Dios. ¿Quieren revelación de Dios? ¿Quieren que Dios les hable acerca de lo que ustedes necesitan? Vaya a la palabra de Dios. Pero hágalo como Jacob, así ofrendando lo primero del corazón para el Señor, no dejándolo para después, ni cuando la cosa esté mal. Ayer comencé el estudio del libro, anteayer, el estudio del libro de Job, y el libro de Job es uno de los tantos de los libros de la Biblia que hablan muy especialmente a través de las pruebas, los procesos, lo que vivió Job. Y Job nos enseña bastante en lo que pasa este libro, como un hombre con bastantes recursos, con muchas comodidades, fue probado. Y fíjense a lo que voy. Era un hombre recto, un hombre bueno, un hombre dadivoso, un hombre comprometido con Dios. Y aún así fue probado. Y así somos todos probados mientras vamos en esta vida. No quiere decir que estemos exentos de nada. Siempre las pruebas estarán. Pero ahí viene nuestro compromiso. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Si renegamos de Dios o confesamos a nuestro Dios como nuestro guía, como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Si declaramos que la cruz de Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados y que nosotros avanzamos conforme a ese sacrificio y a ese pago y vamos a ese supremo llamamiento en Cristo. Pero créame, esto es una carrera como lo describía Pablo. Es la carrera de la buena fe. Si usted nunca emprende y piensa que donde está, hasta ahí llegó y está cómodo, se equivoca. El Señor siempre tiene un plan y un propósito y muchas veces nos hace movernos. Nos mueve cada vez, a veces a ritmos que nosotros desconocemos. Pero esa es su voluntad. Su voluntad se resume en que es buena, agradable y perfecta. Y cuando comenzamos a confiar en esa voluntad es cuando vemos la obra sobrenatural en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que compartimos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en muchas cosas más. Dios es bueno y Dios tiene siempre algo reservado para nosotros, para bien de nosotros. Pero es menester de nosotros aprender a diferenciar entre lo bueno que Dios nos da y lo malo que nos pueda destruir. ¿Sí? En esto tenemos que ser muy acuciosos. Y no solamente porque uno sea vivo o sea sabido, como decimos aquí en mi país, en Guayaquil, Ecuador, sino que tienes que aprender a ser maduro espiritual. Y maduro espiritual no es solamente que te leas la Biblia desde del primer versículo del primer libro hasta el último, Apocalipsis. Maduro espiritual significa que aprendas
a meditar y a reflexionar sobre la palabra de Dios y qué es lo que te revela en ella y cómo lo aplicas en tu vida y cómo lo compartes cuando puedes con los demás. Entonces Dios te va direccionando, te va guiando y te va fortaleciendo para los siguientes procesos. Porque todos, indistintos de nuestra condición, de nuestro estado, de nuestra forma de vida, tenemos diferentes procesos delante de Dios. Unos más complejos que otros. Pero Dios, como les digo, siempre nos habla y nos habla a través del corazón, pero sobre todo a través de su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz. ¿Sí? Tengamos en cuenta que siempre que leemos la palabra vemos señales y las señales se manifiestan de muchas maneras. La palabra dice aquí respecto a las señales que Dios nos pone, nos dice en Isaías 66, 19, dice: y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fuc, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán, dice, a las costas remotas que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. ¿Sí? Dios sabe, y Él sabe cómo mantiene y escoge a sus enviados. Usted puede ser un enviado, usted no lo sabe, pero el propósito de Dios le será revelado conforme al tiempo que Él tiene para usted. Yo no sabía que tenía un propósito con Dios. Yo también, antes de hacer este cambio para excelente, que yo siempre lo llamo, tuve que pasar un proceso como el hijo pródigo, que muchas veces los cuento en estos en vivo. Me tuve que prácticamente envolver del mundo, llenarme del mundo, hasta hartarme, fastidiarme y llegar a un punto en el que me hastié, me hostigué, renegué. Le hice tal cual, así como la parábola del hijo pródigo. Me di gusto con todo lo del mundo, pero ese gusto al final salió disgusto. Ya no me complací en nada y lejos de tener una vida tranquila, en paz, se volvió una vida de destrucción. Y le soy sincero, el Señor restauró mi vida, me dio de nuevo un propósito, me sanó, me redimió, me salvó y me está proyectando a cosas mayores, cosas que yo mismo a veces me desconciertan. Este hombre que ustedes ven hablando aquí no es el mismo de hace unos 5 o 10 años, cambió drásticamente. ¿Por qué? Porque a veces el Señor toma lo que el mundo desecha o lo ve como lo más bajo, el Señor lo toma para exaltarlo, para que vean la gloria, el poder de Dios reflejarse sobre aquellos que ha escogido. Y muchos de los profetas, de los siervos, han sido escogidos desde lo más bajo, de pronto desde lo más, como decimos aquí en mi país, guayaco, barajado, apartado, rechazado. Así pasó. Un pueblo oprimido, esclavo, fue llamado a ser pueblo de Dios. Un rey como David nació en una ovejera, allá en medio de los cabritos, de los corderitos, en los trabajos más rudimentarios, fue llamado a ser rey. De pronto todo lo que vemos como malo no lo es tal. Y hay muchos de esos que son llamados con propósitos. Muchos que de pronto vemos y que al parecer están descartados son llamados con grandes propósitos. Porque Dios sabe a quién escoge. Dios nunca se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar siempre, pero Dios nunca se equivoca porque sus promesas son sí y son amén en todo tiempo. Dios tiene un carácter perfecto, no se contradice nunca. Pero Él trabaja con los que lo creen, con los que lo practican, con los que lo siguen, con los que avanzan, con los que no reniegan y se quejan de la política, se quejan de la economía, se quejan de la sociedad, se quejan de los precios del petróleo, se quejan de las cuestiones mundanas, los que siempre se están quejando. Dios trabaja con los que
a pesar de los problemas, deciden avanzar. Ponen su fe en Él y deciden avanzar. Dejan los problemas de lado y trabajan en las soluciones. Con ellos el Señor hace pactos y pactos perpetuos, porque son un pueblo que ha aprendido la perfección de Dios en su palabra. Y así nos quiere, un pueblo potenciado, un pueblo fuerte, un pueblo con visión y un pueblo al que le dará provisión, siempre y cuando sea consecuente con el amor y con la dirección de Él. Y cuando comenzamos a ser un pueblo, comenzamos a ser hijos que practicamos la excelencia delante de Dios, comenzamos a ver la voluntad del Padre, movernos bajo la voluntad del Padre. Miren este versículo y analicémoslo. En Génesis 12:1 dice: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición para muchos. Amén. Ese es el pueblo que avanza. Pueblo así como Abraham, los hijos que no reniegan de su voluntad, de su propósito, que no viven de su comodidad, sino que buscan siempre avanzar para mejor. ¿No le ha pasado a usted, mi amigo, mi amiga, que de pronto sus padres o sus abuelos no son precisamente nacidos en la ciudad donde usted vive, sino vienen de distintos puntos remotos, de ciudades distintas? Somos a veces inmigrantes, somos hijos de inmigrantes de parte de familiares que vinieron de lo lejos a establecerse en un punto, porque la voluntad de Dios se repite desde esos tiempos, desde Abraham hasta ahora. Y cuando Dios lo invita a moverse, no solamente lo invita a moverse de un sitio al otro, lo invita a que practique su voluntad en usted. Si de pronto usted está aburrido en un trabajo, está en una relación tóxica, está metido en problemas, en corrupción, en inestabilidad emocional, de depresión, Él invita al Señor a moverse de ese sitio donde está hacia otro mejor. Por eso cuando hablamos de la tierra prometida, hablamos de manera simbólica de que usted tiene que moverse a un sitio para bien suyo. Así como Abraham le dijo: vete de tu casa y de tu parentela y yo te bendeciré. Pero eso es moverse con fe y no renegar de los propósitos de Dios. A veces esa es una parte muy compleja. Por lo menos en la sociedad actual siempre renegamos y buscamos la comodidad. Tendemos a echar la culpa de todo al que está de turno y nunca reconocemos nuestros propios errores. Nunca reconocemos qué podemos hacer por los demás en vez de que todos los demás hagan por nosotros. Debemos considerar siempre que lo bueno lo hacemos lo que queremos hacer la diferencia, no de los que esperamos o de los que necesitamos o de lo que creemos que nos van a ayudar. Lo bueno lo proyecta usted, pero no es usted en su capacidad natural, es a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu de Dios que lo bendice para bendecir a más. Por eso decimos siempre que el que bendice, el que da, es más bendecido que el que recibe. Si usted tiene la capacidad de bendecir a otros, siempre los exhorto, hágalo, no se limite. Porque si Dios le ha dado esa capacidad, usted ha encontrado favor y gracia delante de Dios para hacer lo bueno y para multiplicarlo en los demás. Nunca considere el servir a los demás como lo último, o como que usted se menosprecia o se deprecia por ayudar a los demás. Siempre considero un honor poder servir a los demás en lo que se pueda. Y no solo me dirijo a decirles el servicio desde arriba, puede ser desde donde usted esté, puede ser siendo un buen empleado, honesto, puede ser siendo un hijo correcto delante de sus padres,
Puede ser siendo un empresario que no se preste a cuestiones corruptas, ni siendo una autoridad o un gobernante que se preste al juego de los intereses de facto de los corruptos. No, sino siendo bueno desde donde el Señor nos pone. Por eso dice su palabra, siervo bueno y fiel, si eres bueno en lo poco, sobre lo mucho te pondré. No esperes ser bueno cuando está arriba si no lo es desde abajo. La palabra de Dios es para los fuertes y la palabra de Dios es para fortalecer muchos de nosotros, sus hijos, en líderes, en guerreros, en siervos comprometidos con su causa. Pero cuando usted quiere ver la excelencia del Padre reflejarse en usted, usted tiene que aprender a darla desde abajo. Y Él lo hará subir. Entonces, siempre, mi recomendación, mi exhortación, como testimonio de todo lo que hablo acerca de mis padres, sígalo. No desista a pesar de las cosas difíciles, a pesar de las cosas que vemos a menudo a diario, la inestabilidad política, el cambio climático, la juventud toda descarriada. No se limite porque eso ya está escrito en la Biblia, lo íbamos a ver. Pero los que perseveramos al Señor hasta el último veremos la gloria de Él resplandecer al final. Esa es la promesa del Señor. Somos un pueblo, somos un remanente escogido. Pero para eso usted tiene que creerlo y apropiarse de la palabra de Dios todos los días. Y no por religiosidad ni por quedar bien con su hermano, con alguien de la iglesia donde usted sirve o donde va. Y si no va, peor, como decir. Pero no es así, es comprometiéndose todos los días de corazón. Y siempre les digo, ore, y ore, no hacen como lo hacen las mayores, en la repetidera de la repetición, sino ore desde el corazón. Ore siempre dándole lo mejor a Dios y poniendo, como decimos esta palabra, consagrando al Padre todo lo que usted vaya a hacer, todo lo que sus manos toquen, todo lo que usted hable, declárelo en bendición a través de la palabra de Dios. Y todo le será concedido conforme a la buena voluntad de Dios sobre usted y su familia. ¿Sí? Hablamos de que Dios es un Dios de perfección. Cuando hablamos de perfección no solo hablamos en términos precisamente de altitud, hablamos de actitud. ¿Sí? Hay un premio para los que más que altitud desarrollan actitud, que es así, es actitud. La actitud que usted tenga para enfrentar los problemas, para aferrarse a la palabra de Dios, para avanzar conforme a la guía de Dios, eso es lo que hace la diferencia entre ser un hijo de Dios y ser un cautivo del espíritu, un oprimido. Y dice el Señor, y la palabra te hará libre. Cuando tú conoces la palabra, el conocimiento de Dios te hace libre, porque ya no vives en el libertinaje del mundo, vives bajo la libertad de Dios. Y la libertad de Dios es amor, es responsabilidad, es compromiso para bien tuyo y con los demás. Es muy hermoso. Y este es el último punto que toco respecto a este tema, acerca del premio que Dios nos ofrece. Dice la palabra en Santiago 1:12, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Amén. Bendita es la palabra de Dios y benditas son sus promesas. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón y muchos lo pondrán y los pondremos por obra siempre. Gracias, Señor, por tu buena voluntad sobre nosotros. Gracias por ustedes, por los que están bien, por los que el Señor los sigue bendiciendo, por los que llevan la palabra de Dios a pesar de todo y de todos, por aquellos que son comprometidos
en los distintos campos donde sirven con la justicia de Dios. Muchos de pronto no lo conocen, pero practican justicia. El Señor está con ustedes. Y en algún momento el Señor les revelará su voluntad. Y sabrán que Dios está con ustedes. ¿Pero por qué? Porque han estado practicando la justicia de Dios sin darse cuenta, pero lo han hecho. Y Él les revelará, así como se me reveló a mí en algún momento. Pero nos manda el Señor a siempre estar preparados, vigilantes, a no desmayar, a no cansarnos, sino a reforzarnos siempre su palabra. Su palabra, para los que creemos en Dios, es el alimento espiritual. Todo lo que viene de Dios es alimento para nuestro espíritu y fortalece nuestros cuerpos. Siempre recuerde que Dios lo ama, que Cristo lo ama, que nosotros somos el reflejo de la voluntad del Padre, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Que Dios tiene un plan y un propósito preparado para usted y su familia, y que será bendecida su descendencia si usted desde el corazón practica la justicia y verdad de Cristo. ¿Sí? Créame, hay muchas cosas importantes que el Señor tiene para usted. Lo invito a que siga yendo a sus iglesias, que siga cultivando la palabra de Dios en su corazón, que extienda el Evangelio, que no se limite, que permite que Dios le hable a su corazón, que no se llene de las malas noticias siempre de los noticieros y de las que llegan a través de las redes, no, sino que usted practique el bien de Dios para excelencia. Pero como le digo, primero Dios. Allá en la tierra de mi esposa siempre dicen esa palabra, primero Dios, y por eso lo traje a colación, primero Dios. Aquí decimos Dios mediante, pero no, la palabra es primero Dios. Cuando vaya a hacer algo, ponga y diga, primero Dios. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi trabajo, primero Dios en mis estudios, primero Dios en todo lo que voy a hacer y primero Dios para lo que Él me necesite. ¿Sí? Gracias a Dios por su palabra y gracias a todos ustedes por escuchar este en vivo, a los que lo verán en diferido también, muchas gracias, que Dios los continúe bendiciendo, y a todos y cada uno de mis hermanos voy a terminar en oración dando gracias por este en vivo y este mensaje, a pesar de que ha habido bastante aguacerito, pero yo siempre digo que caiga esa lluvia y caiga esa lluvia como bendición, ese maná del cielo como un aliciente a nuestro espíritu, a nuestro corazón, como un refresco de parte del Señor. Cuando uno aprende a ver las cosas naturales de este mundo como un regalo de Dios, créame, uno lo disfruta que no tiene punto de comparación. Cuando usted aprende a vivir cerca de la naturaleza como un regalo de Dios, créame, usted comienza a experimentar el gozo y la bendición de Dios en sus vidas, ¿no? Bueno, vamos terminando la oración dándole gracias por este en vivo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amado Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos bendices. Gracias, Señor, porque siempre pones en nuestra mesa, en nuestra alacena, pones la provisión de tu mano poderosa, Señor. Gracias, porque hay muchos que son llamados, hay muchos que practican la justicia y hay muchos que se les revelará tu voluntad en los corazones de ellos, Señor. Te pido por ellos, por sus familias, por sus trabajos, por sus actividades, por los estudios de los más jóvenes, de los más pequeños, Señor. Guarda, cuida a cada uno de los familiares, de mis amigos, de mis hermanos y de mis conocidos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando a pesar de la dificultad, de la complejidad de este mundo, Señor. Tú obras para bien en nosotros, tu pueblo, Señor. Bendecimos la palabra que recibimos, bendecimos siempre todo lo que tenemos de ti, Señor, para bien, no solo de nosotros, sino de nuestros semejantes. Gracias, Señor, porque queremos siempre consagrar todo lo que viene de parte tuya primero para ti. Gracias, Señor, porque a pesar de las muchas circunstancias que vivimos, tu amor es fiel, tu misericordia y tu buena voluntad permanece a través del tiempo y a través de las generaciones, Señor. Gracias por permitirnos recibir tu mensaje. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces siempre para bien de todos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado, los que verán este video, y por todos y cada uno
en los que se le revelará, Señor, tu voluntad en el momento adecuado, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí y sea siempre todo conforme a tu voluntad, amado Dios de gloria. Amén y amén. Dios los bendiga y espero verlos en un próximo en vivo. Shalom, como dice.